Y creo que ya se está grabando. Ya se está grabando. Pues hola Vania, bienvenida José Luis, bienvenidos y todos los que nos vayan a ver después. Esto es muy interesante y los había invitado porque sirve para hacer el protocolo de tesis y para poder vincular bien en esta parte de algunos que van en séptimo cuatrimestre, vincularlo bien con la teoría y con los resultados. Sé que debe ser al principio, como se dice, pero bueno, todavía puede servir todavía avanzada la tesis. Muy interesante este libro que vamos a discutir, el capítulo 2, pero recomendamos leer el capítulo 1 de estudios de caso que se compartieron. Es un ebook y lo pueden descargar también lo van a encontrar en el grupo de Facebook en archivos y lo pueden leer en Google Books o en alguna otra aplicación que pueda leer ebooks. Y está en inglés, pero pueden hacer las traducciones. Por ejemplo, en Google Books se puede ir traduciendo este libro. Y como contexto, vamos a discutir el capítulo 2. No hablamos del 1. En el 1 empieza a haber una definición de qué es un estudio de caso. Y básicamente hace algunas apreciaciones muy interesantes antes de empezar a discutir el capítulo 2. Una es, un estudio de caso no es una técnica de recolección de datos. Es un diseño metodológico, no es cualitativo, como muchas veces se dice, puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto. ¿Qué cuestiones importantes tiene? Que se enfoca mucho en el contexto, es algo distintivo, a diferencia, por ejemplo, de una encuesta que eh, tiene menos preguntas de contexto y se va más hacia los individuos, por ejemplo, o algo histórico que se va a hechos pasados. Aquí, de hecho, hace una similitud, un estudio de casos se parece mucho a un análisis histórico, con la salvedad que aquí tienes eventos recientes. Entonces se parece mucho al estudio de la historia, que puede ser cuantitativa o cualitativa, pero con hechos recientes y con documentación que puedes entrar, puedes hacerlo incluso experimental, algunos estudios experimentales o cuasi experimentales dentro de este estudio de caso. Y otra cuestión interesante es que tienes muchas variables para distinguir qué es estudio de caso. Tienes muchas variables y poquitos data points, que le llama, o unidades de información. Entonces, así podemos ir distinguiendo un poquillo qué es un estudio de caso. Habiendo dicho eso, tiene muchas partes interesantes el capítulo 2. Quizá podemos empezar por algo interesante que nos empieza a decir y le puede ayudar a los que nos ven después. ¿Cómo idealmente debería ser el proceso de investigación? Bueno, se lo comento y después cualquiera de los dos, adelante. Lo que yo recuerdo de estos pasos para tener el diseño de investigaciones, primero tienes un tema que te gusta, pero eso no es suficiente. Es muy amplio. Después tienes que buscar en la literatura para hacerlo más pequeñito, el tema. Después de que ya tienes un tema, vas a investigar algunos cuantos artículos empíricos y vas a revisar qué preguntas de investigación están respondiendo y si al final vienen unas preguntas sugeridas para investigaciones futuras. Si es que tienen, a veces no tienen en las conclusiones. Y después de que ya tienes este pasito, ya tienes las preguntas, vas a buscar otros artículos que hagan investigaciones de temas, del tema que sea similar, pero investigaciones diferentes, porque te puede dar explicaciones o teorías complementarias o teorías alternativas que puedan eh, ayudarte para el diseño. Bueno, esa es una parte. Ya después, con eso puedes tener, ahora sí, una pregunta de investigación. Se sugiere también que después se tengan eh, preposiciones. Puedes tener una pregunta de
Por cierto, el estudio de caso también se identifica en el capítulo 1 diciendo, eh, responden más a las preguntas del por qué y cómo. Hay otro tipo de preguntas para otro tipo de métodos. Sin embargo, ya en la vida real a veces no es tan claro, puede haber cuestiones un poco difusas, pero en términos de didácticos, por lo general responden a esas preguntas. Responden a esas preguntas y regresando, tal vez ya tengas una pregunta de ¿por qué ocurre tal cosa? Esa no es la pregunta de investigación. Todavía hay que buscar los supuestos de qué ocurre abajo de esto, cómo se explica, para ahora sí tener una pregunta de investigación y empezar con el diseño. Y que el estudio de caso es como una propuesta de un diseño metodológico. Bueno, habiendo dicho ese contexto súper largo, no sé si alguien quiera hacer como una especie como de resumen del capítulo para empezar. No sé si, bueno, Vania, tenías encargada la misión de leer esto para tu tesis. No sé si quieras empezar o José Luis, como ustedes decidan. ¿Empiezo? Adelante, adelante. Pues sí, el segundo capítulo, que creo que sí es importante leer el primero, inicia realmente definiendo cuál es la metodología del estudio de caso y hace la diferencia entre lo que es el plan o el diseño del estudio y el diseño o el plan de trabajo, que no es un plan logístico, sino es un plan, digamos, lógico, que debe de llevarnos a través del inicio, desde los datos iniciales que podamos recuperar de la teoría hasta el momento en que analicemos los datos que hayamos recuperado. Ese es el diseño de la investigación. Por cierto, eso me encantó porque la semana pasada tuvimos exámenes y un gran problema que puede pasar es que se desconecta o en la tesis o ya en la presentación se va el nervio, no lo sé, pero se pierde esa conexión entre la teoría, entre los resultados, se pierde ese vínculo, ese vínculo lógico, y es algo que es como muy notorio y suele ser rápido, da lugar a cuestionamientos rápidos por parte del sínodo. Si se ve esa desconexión, rápido puede ser un blanco fácil. Entonces, por eso me gustó esta parte que estás explicando. Solo quería comentar eso, que en los exámenes, en la defensa de grado, se nota muchísimo cuando se desconecta. Y bueno, la idea es que el estudio de caso tenga bien amarrado esta parte de las preguntas de investigación, la teoría y los resultados, ¿no? A eso se refiere con esa diseño lógico más que logístico. De hecho me hizo pensar mucho porque de pronto yo creo que incluso había yo confundido también un poco el diseño lógico de la investigación con el diseño logístico. Pero como se habla mucho de que el protocolo es como el camino que te lleva a concluir pues lo que iniciaste, pero de pronto sí se pierde uno. De hecho, yo pensé, sí, yo creo que yo me perdí, no lo sé, pero sí es fácil irse por el lado logístico en vez de por el diseño lógico del estudio. Es muy fácil desviarse, pero bueno. Me gusta que especifica claramente, así como cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta, ¿no? Como por ejemplo, qué preguntas queremos hacer, sobre todo, cuáles son los datos relevantes. Hace hincapié en que de pronto podemos recoger muchos más datos de los que realmente necesitamos o quedarnos cortos y realmente no poder llegar pues a las conclusiones o tener que dar un salto metodológico ahí para llegar
Mi hijo dice gimnasia cerebral cuando se llega de un lado a otro, pero así que en medio pues no hay nada, ¿no? Nada más es puro salto porque no hay fundamento, ¿no? ¿Qué Sí, datos recoger? ¿Cómo analizarlos? Desde el principio, ¿no? Y los 5 pasos que ellos definen son realizar la pregunta de investigación, definir las preposiciones, dice if any, como si, bueno, en algún momento parecería que es así como puede o no pueden no haber, pero yo entendí al final que sí deben de haber unas propuestas. No lo manejan como hipótesis, pero incluso manejan incluso una hipótesis contraria a la inicial, entonces sí se parece mucho a la generación de hipótesis alternas o no, ¿no? completamente. Es como puede ser como entenderse como hipótesis o como un enunciado declarativo donde tratas de explicar por qué se dan cosas. Lo que decía que quizá no esté tan claro es en los estudios exploratorios, pero aún así dentro de los exploratorios cierta guía hay, o sea, no desaparece del todo, Ujú. pero sí es como un enunciado, la proposición es como un enunciado declarativo de por qué se da esto. O sea, ¿qué es lo que promueve el estudio, no? Es como una hipótesis, ¿no? Yo creo Es esto. muy parecido a la hipótesis, tal vez es como una prehipótesis. Ajá. Ujú. Muy, muy importante definir la unidad de análisis, que yo creo que parece ser que entre los estudios etnometodológicos y los estudios de caso, incluso ponen ahí una diferencia entre vecindario o neighborhood o small group, o sea, hacen la diferencia exactamente entre la unidad de análisis entre un estudio y otro, que yo sí, yo había pensado que un estudio de caso era más parecido a un estudio etnológico, se dice, ¿verdad? Que a un estudio de caso, ¿no? Etnográfico. Ajá. Etnográfico, claro, etnográfico, que vaya, que lo que entendí que era el estudio de caso. Se debe definir bien la unidad de análisis, ya sea una persona, una organización, pero se debe definir bien, sobre todo la lógica que une los datos y el criterio para interpretar los datos. Eso sí, bueno, eso sí me metió mucho ruido porque, pero bueno, es que dice que se ve en el capítulo 5, ¿verdad? Así que pues ya Ah, sí, sí. habría que ver el Nos, capítulo 5 a ver qué dicen, ¿no? nos dejó a medias. Sí. Este, Pone algunos ejemplos que de pronto aparecen un poco confusos, pero vaya, si uno los analiza, más bien los reflexiona, creo que es el ejemplo de una fábrica, ¿no? O de este, de la construcción de bueno, de algo, y menciona que en la unidad de análisis o la proposición no es lo que llevó a la definición de ese aparato, ¿no? Del MIR, no sé cómo, algo de información, sino, Ah, tal vez te refieres a esta parte donde empieza ya a definir la unidad de análisis. Bueno, están las preguntas, la preposición, luego hay que definir la unidad de análisis y menciona que es difícil, que a veces se confunde uno, porque pueden ser individuos, pueden ser pequeños grupos, pueden ser em, cosas, esas son muy objetivas y hay otras más abstractas como hasta la economía de un país. em, y se hace muy complicado a veces saber cuál es la unidad de análisis y nos remite a que nos vayamos a la pregunta o discutamos con otras personas y una lluvia de ideas tal vez y identificar tal vez la pregunta me está guiando hacia la unidad de análisis. Si estoy pensando en los individuos, toma de decisiones de individuos o de pequeños grupos, o en tu caso del hospital, me quedé pensando en el tuyo, no sé si la unidad de análisis es el hospital, son los médicos, fue como duda legítima que me surgió.
Pero bueno, lo podremos discutir tal vez con más calma, pero es difícil esa parte, ¿no? O sea, requiere trabajo pensar cuál es la unidad de análisis para no equivocarse si es individual o si es la organización. Sí, sí. De hecho, la verdad es que definitivamente creo que hay que hacer mucha reflexión. Vaya, no lo había yo contemplado así, ¿no? Yo sí había entendido en algún momento, por eso la aseveración del otro día de que el estudio de caso era meramente cualitativo, pues la verdad es que me destanteó, ¿no? Porque no me acuerdo dónde lo leí, pero yo había entendido que no, que también podía ser cuantitativo. Pero dije ahí en la torre, entonces ya me equivoqué desde el principio. Pero vaya, de todas formas, hay muchas cosas que sí hay que retomar, ¿no? Ya nos Habla, dijo que puede ser quali o quanti, ¿no? Que no importa, sí. que es más el diseño. Adelante, José Luis. A ver, ahí está. Bienvenido, Enrique, y AN, que no sé quién es, bienvenidos. Hola, Bien, buenas noches. buenas noches. Fíjese que el principal, lo que decía Vania en hace ratito que inició la plática, sí, el principal problema de los casos de estudios es determinar la unidad de análisis. Hay un libro, no recuerdo el autor, que es un estudio de caso etnográfico que es inclusive como la guía de todos los investigadores acá del Colegio de Michoacán, que se llama Cherán, un pueblo enclavado en la meseta purépecha, que ese es un estudio de caso de corte etnográfico. El asunto con los estudios de caso es qué vamos a analizar, porque a veces el problema con determinar si es estudio de caso único o multicaso es que lo seleccionamos a través de unidades de muestreo. Y dice aquí la literatura, dice, los casos no son unidades de muestreo y no deben de elegirse por este motivo. Más bien se deben seleccionar estudios de caso individuales del mismo modo que un investigador de laboratorio selecciona el tema de un nuevo experimento. ¿Y qué quiere decir esto? Que para seleccionar podemos tener, ¿cuál es la principal característica para seleccionar, por ejemplo, un caso único? Que ese caso, esa unidad de análisis eh, mm, me compruebe todas las hipótesis o las preguntas de investigación que quiero responder. Por ejemplo, en el caso de investigación, ¿no? Es decir, a ver, yo en mi investigación es la región de Armachapala, pero por ejemplo, si yo hubiera agarrado nada más Zamora, no es, no tiene todas las características de la región. Tengo que tomar eh, eh, algunos municipios que tengan diferentes características para que me puedan dar mm, esa muestra que necesito para representar la región, en el caso de la región de Machapala. Entonces, otra cosa que me pareció muy ¿Ahí interesante. qué nos podrías decir, José Luis, si tu unidad de análisis entonces fue la región de Lerma Chapala? ¿Fueron los ayuntamientos? ¿Fueron los individuos, los burócratas? Fíjense, mi análisis fue un proceso administrativo o presupuestal, que es el presupuesto basado en resultados, aplicado en una región. Es interesante ver Excelente. cómo el procedimiento se comporta en en diferentes municipios que representan la región de Machapala. Entonces, a veces no es tanto no hay que confundir con la delimitación geográfica, porque luego también nos perdemos. No, es que mi estudio de caso es Zamora, por ejemplo, pero en realidad no es geográfico, es más bien la delimitación del tema de estudio que estamos haciendo. Va más allá, pues, de una delimitación meramente territorial o inclusive temporal. Excelente. Entonces, De hecho, menciona esto, que la unidad de análisis puede ser un procedimiento, un programa,
Sí. No necesariamente es la persona, y aquí lo resuelves bastante bien, y da mucha claridad este ejemplo. Bueno. Adelante, perdóname, pero me gustó muchísimo, te felicito. Sí, gracias. Y otra cosa que me gustó mucho del capítulo 2, que dice con mucha claridad las tácticas de estudio de casos, que eso lo vas a aplicar, obviamente, pues, prácticamente en toda las metodologías, ¿no? La de validez de constructo, la de validez interna, la de la externa y la fiabilidad. Entonces, algo que también me llamó la atención del capítulo 2 es que a nosotros nos mencionaban, por ejemplo, cuando estuve yo en el curso de Atlas TI, nos decían que teníamos que tener mucho cuidado con la fortaleza lógica, que en el momento que hiciéramos nuestras preguntas, que todo que de la pregunta central se derivaban, que es nuestro objetivo principal, se derivaban objetivos secundarios, pero que tenía que tener mucha fortaleza la estructura, pues que no nos perdamos. En el momento de decir, a ver, cuántos temas, por ejemplo, vas a identificar en tu investigación, pero sí tienen que salir desde el punto de vista de la pregunta central y de los temas subyacentes que se van a derivar de la pregunta central, pero sí con mucha fortaleza lógica, pues, no irte, como decía Vane hace rato, a la cuestión logística, sino a la estructura de la fortaleza lógica de lo que estás investigando. Ese sería mi aporte. Padrísimo. Y ahí tal vez, Vania, también podrías considerar que no es el hospital, no son los médicos, sino es el proceso de implementación de unas políticas de emergencia. Pudiera ser, bueno, para reflexionar, creo que eso Sí, depende mucho de la pregunta, ¿no? sí. Adelante, Vania. Bueno, ya estamos, hola Enrique, hola Ana Jansin, estamos en la parte del estudio de caso, donde está hablando Vania de la selección de la unidad de análisis, que a veces es complicado, o sea, no está tan fácil. Ayuda un poco las preguntas, pero requiere de discusión y un poco de reflexión para identificar cuál es la verdadera unidad de análisis. Adelante, Vani. La siguiente parte es el papel de la teoría en el diseño del trabajo. Y es aquí donde yo decía que tal parecería que se desarrollan hipótesis, ¿no? Porque, bueno, mencionan inicialmente que hay varios tipos de teorías, individuales, de grupo, organizacionales, pues fue la parte que a mí más me interesó, sociales, y presenta un esquema que bueno, según yo es la página, pues quién sabe qué página es, porque dice 4 de 4, en donde ponen una teoría, pero lo ideal es contraponer una teoría rival o una teoría que diga lo contrario, y de ahí desarrollar, bueno, si se quiere una encuesta, un experimento o un estudio de caso. Pero sí está, vaya. Y antes de esa parte, habla como de una advertencia de Sí. la no teoría, porque muchas veces se equipara el estudio de caso con estudios etnográficos y teoría fundamentada. En los estudios etnográficos, híjole, se parecen mucho también lo que hacen en comportamiento animal. Tenía un profesor que era primatólogo y era muy parecido a los estudios etnográficos. Van al campo y cuentan, por ejemplo, el chimpancé, cuántas veces comía, etcétera. Es muy parecido a los estudios etnográficos. No hay teoría, es como una recopilación muy detallada de las acciones específicas o decisiones o actos que uno quiere revisar. Y en la teoría fundamentada se llama teoría, pero no tiene teoría. Es una justificación para decir, no tengo teoría, entonces voy a ir creándola a partir de los resultados que me estén dando
tal vez los individuos cuando vaya haciendo las preguntas. Le comentaba antes de empezar a grabar a Vania que en el doctorado en donde yo estudié, algunos colegas, otros doctores, avientan a algunos alumnos a hacer investigación con teoría fundamentada, a pesar de que ya tienen teoría, dicen, no, ya aviéntate, ve a tal comunidad y empieza a averiguar y pues ya tienes el comodín de la teoría fundamentada, pero se pierde la gente cuando no tiene teoría. Y en este libro, bueno, hace especial énfasis en decir, el estudio de caso no es necesariamente estudio etnográfico, que muchas veces se equipara, pero no lo es, ni tampoco llegar con teoría fundamentada. Y ya después empieza a explicar lo que, bueno, ahorita nos estás platicando de diferentes tipos de teoría que pueden guiar el diseño, ¿no? Adelante, solo quería recordar eso, que a veces el estudio de caso se cree, y yo lo creía también, que era llegar a analizar o hacer observación o investigación participativa o teoría fundamentada, es decir, llegar sin teoría a empezar a indagar. Pero él dice que no y que una parte muy importante es elegir la teoría para hacer el diseño, ¿no? Bueno, en eso estás. Adelante, Vania, perdóname, era por la interrupción. Sí, de hecho sí, aquí es donde definitivamente se diferencian totalmente de los estudios etnográficos, ¿no? Donde ahí sí se llega totalmente, casi podríamos decir con la mente en blanco, ¿no? A ver qué es lo que encuentro, ¿no? Pero aquí no es esa la idea, ¿no? Esta parte de las teorías organizacionales incluso ejemplifica que hay las teorías de la burocracia, de la estructura organizacional, funciones, la calidad, organización, etcétera, ¿no? Y dentro de estas teorías debe de ir, bueno, otras que ahí sí, bueno, no me queda muy claro, pero algunas otras que se contrapongan contra la teoría inicial, ¿no? La siguiente parte es la importancia de generalizar. Aquí con la teoría que se contraponga, esa recomendación la he leído mucho. Algunos doctores que he conocido me dicen que no lo hagas. La justificación que te dan es que te das un balazo en el pie. A mí sí me gusta. A mí sí me gusta porque estás como más abierto y puedes encontrar, hacerla más redonda. Pero también entiendo la preocupación de otros de, hoy si la metes, quizá te vas a dar un balazo en el pie a la hora de exponer porque resulta que era más interesante la otra o te va a tirar tu estudio. Yo creo que no, que puede ayudar y tener claro cuál es otra explicación posible. Por ejemplo, si tienes teoría de capital humano que estudia, no se explica el salario de las personas que terminan la licenciatura contra las de eh, bachillerato, esa teoría te diría que si tienes un año de licenciatura, una carrera trunca, vas a ganar que alguien más de bachillerato. Y la teoría alternativa, que es de señalización, te dice no es cierto, porque no le pagan igual, le pagan casi lo mismo o lo mismo al que tiene la carrera trunca que al que terminó el bachillerato. Entonces la explicación es que no es una acumulación de capital, sino que es una especie de señalización. Terminaste los 4 años y ya tienes el título, solo hasta que tengas el título te voy a pagar más. Son teorías alternativas que pueden complementarse y funcionar bastante bien. Pero bueno, quería comentar que a algunos no les gusta y tienen miedo y es un miedo justificado. Adelante, perdona. La verdad es que suena interesante hacerlo, pero sí, pues sí daría miedo en un momento dado, en el momento de defender la tesis, ¿verdad? Meterse en problemas. Pero definitivamente creo que sí queda muy claro, definitivamente, creo yo que la hace mucho más fuerte, creo yo. Totalmente. Llega la parte que ahí sí, bueno, Blue Mind,
la generalización analítica. Aquí en el estudio de caso menciona que más allá de la generalización estadística, sí se puede hacer una no inferencia, pero sí se pueden hacer generalizaciones a partir de un estudio de caso. Eso es como que a mí me hace así, me revienta la cabeza, porque siempre nos han dicho, el estudio de caso no sirve para hacer generalizaciones estadísticas y solo explica un caso en específico. Por ejemplo, tenía un docente que era antropólogo y estudiaba linchamientos. Estudió el linchamiento del caso, algunos linchamientos del Estado de México, y en específico el linchamiento que se dio aquí en Puebla a estudiantes de la UAP cuando había mucho miedo del comunismo y un sacerdote toca la campana, vienen los comunistas, sale la población y mata a unos trabajadores de la UAP que estaban por ahí pues, de paseo. Estudia ese linchamiento y dice, yo no lo puedo generalizar, solo explico este caso. Entonces, en el libro lo que me estás diciendo y que puede volarle la cabeza a todos los que hemos escuchado siempre esto, el estudio de caso no sirve para generalizar. Esto que dices te sirve para hacer generalizaciones analíticas. Es como, a mí me parece súper, súper interesante. No sé si explica un poco más esta parte de la generalización analítica. Sí, de hecho sí lo hace en algún lado, pero sí lo hace. Ahorita se me fue la idea. Pero sí, sí lo hace y creo que tiene que ver con lo que estaba diciendo José Luis de definir bien los límites del estudio, que no necesariamente tiene que ver con, vaya, ahí explica que si quiero analizar probablemente, bueno, me voy a meter en lo que yo estaba haciendo, ¿no? La respuesta del burócrata de a pie en un hospital público ante una política pública en una emergencia, para poder generalizar, como decía José Luis, habría que tomar más de una muestra de diferentes hospitales, a lo mejor, ¿no? No solamente de uno. Porque sí, efectivamente, al pensar en estudio de caso, dice, no, pues nada más es ¿no? Pero no, se puede tomar diferentes que tengan similitudes para poder generalizar. Y sí se puede, ¿no? No me queda muy claro, pero sí se puede generalizar. Okay. Y al final, por ejemplo, si alguien te dijera, ay, ya no lo oigo. ¿Qué pasó? ahora sí ya. Sí, ya. Sí, se jaló un poquito el cable. Si alguien te dijera, oye, pero no puedes generalizar a todos los hospitales. Es cierto, Claro. pero ahí puedes sacar la carta de generalización analítica, ¿no? Te permite Sí. tal vez explicar de manera, un marco para hacer una explicación que pueda aplicar para distintos hospitales. No quiere decir que así se comportan todos los hospitales, sino como que es un marco, un encuadre que permite explicar de forma sólida, ¿no? Este fenómeno. Yo creo que esto tiene que ver, probablemente otra vez con la teoría. Si la teoría me dice a mí que, por ejemplo, los hospitales públicos se comportan de determinada manera en el momento de implementar porque ya está un poco definido, ¿no? Todo lo que pasa antes de que una política pública realmente se operacionalice, ¿no? Y si hay teoría, debe de haber, que fundamente que
los hospitales públicos se comportan de cierta manera o el personal se comporta de cierta manera ante una política implementada de una forma urgente, creo yo que se podría generalizar, ¿no? Aunque no se hubiera estudiado otros hospitales. Yo puedo decir ya nada más desde la experiencia, que en general los hospitales públicos de la Secretaría de Salud se comportan de forma muy, muy similar, ¿no? Porque incluso una característica que tienen estos hospitales, que yo no había visto a nivel nacional, la verdad, pero yo lo vi en la Ciudad de México, es que los directores, pues parece carrusel, ¿no? Nada más se van rotando de un hospital a otro, ¿no? Entonces realmente no cambia mucho el liderazgo, la forma de organización, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, como lo de IMSS y Bienestar, pues a ver qué pasa, ¿verdad? Porque ahora sí parece ser que las cosas serán diferentes, pero realmente siempre hay como que un grupo de personas aquí arriba que manejan los hospitales más o menos bajo la misma dinámica, ¿no? Entonces, supongo yo que a través del análisis, pero ya muy serio, de esta teoría, podría llegarse a una generalización, cuando incluso estudiando nada más un caso, ¿no? Como es un solo hospital. Pero bueno. Perfecto. Adelante, Enrique, y después José Luis. No, yo más bien atendiendo lo que dice nuestra compañera Vania y más bien pues, como una duda que me surge o tratando de aterrizar un poquito la idea de lo que nos está compartiendo. ¿No será que el estudio de un caso pudieras distinguir la parte que es propia del mismo, que está limitado al mismo? O sea, y la otra parte de generalizar que en su momento se menciona pudiera deberse a más bien a externalidades que alrededor de ese tipo de casos eventualmente se dan. O sea, ahorita decías, Doc, del tema del padre que toca la campana, que ese sería el caso específico, el padre tocando la campana, y la general sería que siempre que toque la campana, en cualquier lugar de donde se toque, todo mundo vaya y linche gente, ¿no? Esa sería una generalización, pero no necesariamente pasa eso, ¿no? O sea, entonces, yo ahorita que hablo, que están hablando del tema tan relevante que son los hospitales, pues dentro del contexto que hay en el comportamiento natural de los hospitales, sobre todo más identificados son los públicos, porque traen cierta estructura o andamiaje jurídico atrás para operar y escenarios determinados para hacerlo. También hay temas externos que a veces cuando tú haces cambios no parecieran que no son parte de, pero que sí están ahí, que es por ejemplo la resistencia al cambio, ¿no? O sea, tú quieres implementar modelos que pueden ser probados en hospitales privados que son muy productivos, pero los llevas al hospital público y parecería que el hospital público está estar fuera de eso, ¿no? Como si no pudiera existir, cuando realmente en ambos lugares hay personas igualmente valiosas, porque así es, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con un factor que a lo mejor dentro del propio comportamiento de la estructura del hospital inciden en mantener cierto tipo de concesiones al personal sindicalizado, por ejemplo, que a veces hasta por moverles el escritorio ya tienen una resistencia extrema de decir, ¿cómo me vas a cambiar ese escritorio porque voy a ver a mi compañera de lado, ¿no? ¿Por qué me vas a quitar la mampara, ¿no? Va a estar viendo lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, cosas de ese tipo que en realidad pueden trascender al propio servicio que se brinda al enfermo, ¿no? Porque cosas tan simples trascienden a gran escala, ¿no? Entonces, yo por eso ahorita me quedaba reflexionando. Yo la verdad pido una disculpa, no he tenido oportunidad de echarme un clavado a ver el artículo de fondo. Leí de manera general así, o sea, muy rápido. Ahorita que decía José Luis, más o menos lo que nos platicaba por ahí, algo de ese tema logré ver, así percibir, pero sí creo que es un tema
que hay que tener cuidado en el tema de una causa para que se convierta en generalidades, sobre todo yo pensé ahorita en el tema de las muestras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y cómo son las reglas para tomar análisis de campo y cómo hay ciertas reglas para que en un momento dado la misma sea valiosa y si se rompe y hay algún pequeño sesgo, pues te echa para atrás todo el análisis, ¿no? Porque resulta ser que ya el resultado ya no va a ser porque hubo algo que ya te marcó una tendencia hacia un resultado que ya no es veraz o cierto, ¿no? Entonces, mi comentario iba en ese sentido y atendiendo, y se me hace muy interesante el tema y que platican ahorita y las aportaciones que hacen los compañeros, ¿verdad? Nada más, ahora sí que es un afán de tratar de sumar un poquito. Gracias, Enrique. Hoy, por cierto, tu tesis es un estudio de caso. Entonces, sí convendría que le echaras un ojito. Y tienes razón. Hay una cosa que es la generalización estadística que mencionaba. Esto implica que tú no puedes, con tu muestra que no es aleatoria, no puedes decir que todos los estados de México se comportan de manera similar. Depende mucho del contexto. El estudio de caso le pone énfasis al contexto y también tienes muchas variables y poquitos data points. Entonces, aunque se parece mucho a los estudios históricos, con la diferencia de que el fenómeno todavía está vivo. Eso es lo que comentábamos al principio. No puedes generalizar estadísticamente tu muestra a todos los estados. Lo que sí puedes generalizar, o lo que se llama generalización analítica, es que puedo encontrar tal vez patrones. Por ejemplo, el patrón que estás encontrando, que previo a elecciones hay una redistribución del gasto hacia infraestructura o hacia programas sociales. Bueno, específicamente hacia infraestructura, en este caso se ve como más claro. Ese patrón puede aplicarse en algún momento dado a explicar en otro contexto o a situaciones similares. Digamos que puede ayudar para explicar otros contextos. No que sea exactamente igual lo que está ocurriendo en todos lados, en todas las entidades federativas, porque esa sería una generalización estadística, pero sí que uno de los patrones o los patrones que estás identificando puedan servir en algún momento para explicar esos resultados, para explicar o hacer conexiones que se puedan aplicar más allá del caso de Guanajuato. Eso es lo que menciona la lectura con esto de generalización analítica. Adelante, José Luis. Sí, ahondando un poco en el tema de la generalización desde el enfoque que le está dando usted, doctor, el tema aquí con el asunto de los estudios de caso es si puedes o no generalizar. Evidentemente por la muestra, por tipo de muestra, no podemos generalizar desde el punto de vista estadístico, pero sí podemos generalizar desde el punto de vista temático de las categorías que van surgiendo cuando, por ejemplo, en el caso mío, ¿no? En un municipio tienes temas que son de afectación en toda la región. Entonces, eso sí lo podríamos hasta cierto punto generalizar. La generalización depende mucho del diseño de la unidad de análisis y del enfoque y del objetivo que le das a la investigación. Hay que tomar en cuenta que si vas a describir, vas a explicar, depende mucho de qué estés buscando en el momento de hacer el diseño de la investigación. Y retomando un poco el tema de los hospitales, por ejemplo, si lo que quieres es, por ejemplo, cantidad de casos clínicos, podrías tomar el caso de Michoacán, el hospital el que está a por Mil Cumbres, ¿no? El gran uno que está así grandotote, ¿no? Donde caen todos los pacientes del estado. Pero si tu investigación tiene que ver con casos muy particulares
de afectación en polígonos rurales, entonces ese ya no te serviría, ya tendrías que buscar hospitales más pequeños, por ejemplo, como Zamora, y hospitales de zona, pues no tan grandotes que concentren muchos casos, ¿no? Entonces, ahí va a depender mucho de qué esté buscando el investigador y qué temas van a ir saliendo conforme vayan generando la investigación. Y también depende mucho si el estudio es cuantitativo o es cualitativo. Retomando un poquito lo del asunto de la teoría fundamentada, con algún tema por ahí que vi hace un tiempo, dice que aunque la teoría fundamentada pues va de abajo hacia arriba, sí debemos de tener objetivos generales de la investigación, objetivos particulares, porque si no, nos perdemos. Y aunque en los estudios cualitativos vamos como amasando, conforme va pasando la investigación, vas generando tus temas, pero sí tienes que tener en cuenta el objetivo general, los objetivos particulares y sobre todo una batería de preguntas orientadoras para que no nos perdamos, pues, y al rato ya el objetivo de la investigación se pierda, ¿no? Entonces, sí es interesante que en el caso valga la redundancia, de los estudios de caso, sí tengamos muy en cuenta el diseño de la unidad de análisis. Yo creo que ahí está el meollo del asunto, ¿no? Es qué es lo que quiero investigar y cuáles son los temas que van a ir surgiendo en el transcurso de la investigación. Es cuanto. Muchas gracias. Justo esta recomendación que da sobre teoría fundamentada es la que da sobre estudios de caso exploratorios. Dice que es la misma, o sea, está diciendo prácticamente lo mismo. Dice teoría, estudios etnográficos o teoría fundamentada. No es propiamente teoría, la vas construyendo. Entonces, no tienes quizá proposiciones, que es lo que estaba mencionando al principio Vania, que son como una especie de hipótesis previas de cómo se da el fenómeno. Lo que tienes es propósitos de la investigación y preguntas, sí, un propósito que va a orientar la investigación y eso ya permite no llegar así al borras o no llegar sin nada para no perderse en los estudios de caso exploratorios. Entonces estuvo súper pertinente. Había olvidado esa parte, muchísimas gracias. Adelante, Vania. Bueno, por cierto, Vania, les platico. Vania lo que está haciendo es la respuesta de la burocracia a nivel de calle ante políticas de emergencia. Y en políticas de emergencia pueden entrar lo que hacen, no políticas públicas, solo políticas de emergencia, lo que hacen los gobiernos ante desastres naturales, ante pandemias, y ella, bueno, es la burocracia a nivel de calle ante políticas de desastre, caso COVID-19 en un hospital de la Ciudad de México. Sí. Adelante. Así, ¿no? Así, sí. Bueno, luego habla de esta generalización, entra a hablar de los criterios a través de los cuales se juzga la calidad de los diseños de investigación, ¿no? Que como comentaba José Luis, validación interna. Bueno, me gustó la validación del constructo. Imagino que se refiere pues a la proposición inicial, ¿no? Porque lo que se hace es identificar correctamente las medidas operacionales para los conceptos que se van a estudiar. Esto me suena un poco a la operacionalización de variables en un estudio cuantitativo. Bueno, es que yo estoy muy clavada con los estudios cuantitativos y de pronto no esperaba yo encontrarme estas similitudes, ¿no? La validación interna, que básicamente se usa para, bueno, se puede utilizar para estudios exploratorios o causales, no solamente para descriptivos o exploratorios. La
la validación externa, que a lo que se refiere es definir hasta qué extento, hasta qué extensión, hasta dónde se puede, los resultados de un estudio pueden ser generalizados. Y bueno, esto debe ser confiabilidad, ¿no? Que se trata de demostrar que las operaciones del estudio pueden ser repetidas con los mismos resultados. Esto es, vaya, a mí me parece que es totalmente positivista, ¿no? La repetición del estudio y que tenga los mismos resultados tiene mucho que ver con los estudios meramente cuantitativos. Lo interesante, al menos así me pareció a mí, de este subcapítulo, es que señala, me gustó esta parte, en qué momento del estudio se realizan estas validaciones, por decirlo así, ¿no? La validación del constructo menciona acá que se hace en la fase de la colección de los datos. La validación interna en el momento de hacer el análisis de los datos. La validación externa, que eso me preocupó, desde el diseño del estudio, y la confiabilidad en el momento de la colección, de la recolección de los datos. Y menciona en la tablita, que se me hace muy bonita, muy útil, las tácticas utilizadas para realizar cada una de estos tests. Bueno, para la validación de, yo le voy a decir hipótesis, ¿no? Del constructo o de la proposición, usar diferentes fuentes de evidencia, establecer cadenas de evidencia, que es a lo que de pronto siento que hacen mucho hincapié en hacer la lógica, ¿no? Cadenas de evidencias, bueno, y tener informantes clave que pueden ser útiles para el reporte, ¿no? Para la validación interna, también otras tácticas, que, bueno, algunas son totalmente cuantitativas, ¿no? Usar modelos lógicos, esta no sé exactamente a qué se refieren, pero hacer pareo de no sé, pattern matching, no sé exactamente a qué se refieren. Para la validación externa hay... ¿Pareo de patrones? O emparejamiento de patrones. Ok, de patrones, está hablando de patrones de conducta o ¿a eso se refiere? Supongo encontrar similitud de patrones. Ok. Patrones similares tal vez en diferentes unidades de análisis. Sí, no lo sé, no lo había escuchado o sea, yo había escuchado estos de métodos de matching, pero solamente en diseños cuasi experimentales. Ajá, Y ahí cuando hablan de esos, sí, claro. Justo. Entonces me imagino que es como una analogía para algo cualitativo. Sí, se acerca mucho, realmente sí, yo encontré ahora muchas analogías. Esta construcción de la explicación, bueno, seguramente en otros capítulos lo va analizando exactamente a qué se refieren, ¿no? Esta parte de analizar explicaciones rivales, igual se me hace interesante, o usar modelos lógicos. Para la validación externa, usar teoría en casos únicos, de estudios de caso único. Y esto bueno, y usar la replicación lógica en casos múltiples, ¿no? Bueno, eso se ve después ok, más adelante lo comenta. Y la confiabilidad, bueno, usar evidentemente un protocolo que se adhiera a un estudio de caso, ¿no? Y desarrollar los datos de acuerdo al protocolo, ¿no? Y bueno, lo mencionan como que estas son las tácticas para el diseño de estos cuatro tests. Me gustó mucho, yo pensé que de pronto algunos de ellos, bueno, yo pensaba que todos se construían desde el principio, ¿no?
y no, algunos casi hasta el final, ¿no? Bueno, en el momento de la recolección de datos o en el momento del análisis de los datos. Ok. Yo solo había escuchado, por ejemplo, lo del validez del constructo más en psicología, cuando tratan de ver si, por ejemplo, y hacen análisis factorial, pero digo, otra vez del lado cuanti, quieren saber si, por ejemplo, algunas preguntas están midiendo alguna dimensión latente por ahí, por ejemplo, algún tipo de personalidad y algún tipo de preguntas, para saber si están midiendo ese constructo. Pero desconozco si de forma cualitativa hagan algo diferente. Tal vez aquí nos puedas dar luz un poco, José Luis, porque tú sí estuviste con, bueno, no sé si sea la parte de codificación donde creció, se achicó, lo ajustaste. También sé que, ya no me acuerdo muy bien, pero en algún momento se hizo el ejercicio de validez interna con alfa de Combrach, pero no me acuerdo qué pasó en ese momento. Si nos pudieras platicar la experiencia que tuviste en la construcción de esa codificación y para darle validez a tus códigos y la consistencia interna de las preguntas, si nos pudieras platicar. Sí, las tácticas de generación de significado analizadas a través del Atlas TI es un procedimiento, aunque pareciera sencillo, bueno, son pocos pasos, pero sí son laboriosos. El primero es que la primera gran pregunta cuando vas a codificar es si vas a tener libro de código o vas a generar los códigos partiendo del entrevistado. En mi caso, yo utilicé los dos, por eso es una investigación de rango medio, ¿no? Tuve un libro de códigos que me traje de mi marco teórico referencial, de mi revisión de la literatura, y otros que salieron, que fueron saliendo conforme fui codificando las entrevistas. Entonces, ya una vez que tienes esa parte, hay códigos, los códigos son pequeños textos que te llevan a una idea. Hay códigos que son poco significativos en función de la cantidad de veces que lo repiten los entrevistados, y otros que se relacionan o que es lo mismo. Entonces lo que haces son 3 ciclos de codificación. En el primero te pueden salir 100 códigos. En el segundo ciclo ya vas en la codificación de patrones, ya vas fusionando y muchos los vas juntando, y hasta el final, ya en el tercer ciclo de codificación, ya te van saliendo las categorías, porque ya fusionaste y ya te van quedando grandes temas, ¿no? Y obviamente debes de ser cuidadoso que esos temas estén vinculados con el objetivo general y los objetivos particulares de la investigación, ¿va? Si no, no son relevantes. O sea, dices, oye, tú tienes una batería de preguntas orientadoras en la entrevista, y cada pregunta que hagas en la entrevista, obviamente, debe de estar vinculada a un objetivo específico de la investigación, si no, no tiene caso. Entonces, esa es la manera, ¿no? Vas como eliminando y te vas dando cuenta que sí salen algunos códigos, pero que se quedan fuera del marco de la investigación y que son para investigaciones futuras, que sí pudiera ser interesante, pero no para el caso particular del objetivo de la investigación. Entonces sí, vas como de muchos códigos, de muchos conceptos, lo vas reduciendo, y al final te deben de quedar entre 25, 35 códigos que son manejables para poder obtener tus temas de investigación. Creo que espero haber contestado. Muchas gracias, José Luis. Creo que es la misma lógica
que hacen en cuantitativo. Por eso digo que sí hay muchas analogías. La misma lógica del análisis factorial o análisis factorial exploratorio, donde empiezas a reducir dimensiones y encontrar como una dimensión latente, Sí, pero bueno, se agrupa con estadística, ¿no? Se une y se juntan. Adelante, José Luis. Y hay otra cosa que es muy interesante porque hay unas tablas que se normalizan, que esa es ya cuando te van quedando los códigos que realmente van a tener significado y te van saliendo los patrones de conducta o de lo que estás analizando. En el Atlas TI te los marca ahí, no con colores y esto es, ok. Por ejemplo, puedes hacer análisis intracasos y análisis entre casos. Y te va dando, ¿no? Te va dando diciendo, este código tiene tanta relevancia en este caso, por ejemplo, en el caso de Zamora, este es el código que más densidad tiene. Y luego ya cuando lo comparas entre casos, te dices, mira, por ejemplo, en un municipio, por ejemplo, Chavinda, si lo comparas contra Zamora y contra Jacona, este código es más importante en Chavinda que en Jacona. Y entonces vas haciendo un montón de inferencias y vas entendiendo por qué hay un comportamiento determinado en un municipio que en otro. Pero el Atlas TI sí te sirve para hacer ese tipo de análisis cuantitativos con cuestiones cualitativas. Súper. Entonces, Vania, lo que está diciendo al final, lo que nos estás diciendo al final es que la validez o son de buena calidad los estudios de caso si tienen un enfoque sistemático, un diseño metodológico fino, no importa si es cuantitativo o cualitativo, ¿no? Efectivamente. Continuamos con los tests, con las pruebas. Sí. La validación del constructo que le llaman o de la proposición. A ver, ya me perdí, es que aquí tengo mis notas. Ok. Bueno, comenta que este es muy, de pronto es muy difícil de hacer en la metodología esa de estudio de caso. Y definen algunos, bueno, me gustó que lo hacen a través de un ejemplo, ¿no? Que lo definen a través de un ejemplo. Por ejemplo, si quiero estudiar cambios en un vecindario, para poder hacer esta validación de operacionalizar esta proposición, lo primero que debo de hacer es definir el cambio en el vecindario en términos específicos, que sería un poco otra vez como operacionalizar las variables, ¿no? Cuando estamos hablando de cuantitativo. Y esta parte que, bueno, no estoy muy segura de qué se trata, identificar medidas operacionales que hacen se parean con los conceptos. La verdad es que hace mucha referencia al capítulo 4, pues hay que leer todo el libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, esto lo vamos a mencionar a fondo en el capítulo 4, ¿no? Y en el capítulo 6. Pero vaya, pero esa es la idea, ¿no? Que otra vez, por ejemplo, cuando hacemos un estudio cuantitativo en el campo clínico, lo primero que se pide es, bueno, define exactamente cuáles son tus variables, ¿no? Si quieres estudiar, por ejemplo, bueno, cambios en el vecindario, que es el ejemplo que ponen aquí, cambios en qué sentido, ¿no? No sé, mejoría en sus viviendas o no sé, se me ocurre algo, ¿no? O que llegaron a un nivel de estudios X o que la gente se hizo mayor en determinado tiempo y los jóvenes fueron saliendo, no sé, ¿no? Pero sí hay que definir claramente, porque lo voy a medir, qué variables son las que voy a estudiar, ¿no?
Aquí lo dicen como conceptos específicos, no manejan la palabra variable. Y nos llevan a 3 tácticas que nos sugieren para aumentar esta validación de la proposición. La primera es el uso, cosa que eso sí no se hace realmente en el cuantitativo, ¿no? La primera es el uso de diferentes fuentes de evidencia para tratar de encontrar líneas que converjan. La segunda táctica es establecer una cadena de evidencia. Lo veremos en el capítulo 4. Y la tercera táctica es tener, ese sí está muy interesante, tener un borrador del estudio, del reporte, que sea revisado por informantes clave que le llaman, ¿no? Y bueno, un procedimiento que también se describirá después, ¿no? Esta validación de la proposición, suena muy interesante. No la había yo, no la había entendido así, la verdad. El segundo test es la validación interna, que mencionan que realmente se le ha dado una gran importancia, pero en los estudios experimentales y cuasi experimentales. Y vaya, porque en este caso la validación interna se refiere a cuando una investigación trata de explicar cómo y por qué eventos X llevó a Y. Más o menos, ¿no? Y en este caso, si el investigador concluye que hay una relación causal sin conocer lo que yo llamaría una variable confusora, que aquí llaman otro tercer factor, que es el Z, entonces el diseño carecería de validez interna. Y una duda, Vania, aquí en esta validación interna, el autor dice que es posible hacer validación interna fuera de diseños experimentales y cuasi experimentales. Es duda legítima porque a mí me enseñaron que solo podía haber validez interna en experimentales o cuasi, porque solo ahí puedes establecer la relación causa-efecto. Pero no sé si él menciona que sí se puede en otro diseño. Mire, la verdad es que la validación interna lo maneja en una media cuartilla y se queda con la idea de que se hacen estudios experimentales y cuasi experimentales. Nuevamente nos lleva al capítulo 5, a ver qué más, que imagino que ahí, pues sí, es que después. Esto nada más es como una probadita, ¿no? Se trata de esto, sí. Pero lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero en esta probadita, aquí dice que es para estudios básicamente experimentales y cuasi experimentales. Ok. Ahora entramos a la validación externa, que nuevamente es la situación de si un estudio puede ser generalizado más allá del estudio, del objeto inmediato del estudio, ¿no? Uh-huh. ¿Y quién me ayuda aquí? Bueno, en validación externa es si puede aplicarse más allá del entorno específico del estudio. Entonces puede ser que si los resultados, se evalúa si los resultados pueden aplicarse a otras poblaciones, a otros contextos diferentes o situaciones diferentes a las que se llevaron a cabo en el estudio original. Aquí yo no sé si también hay válidas, es duda real y creo que lo contesta un poco al inicio, tal vez, estoy pensando, que como esta validación externa depende de la representatividad de la muestra, si la muestra es representativa de la población,
más bien esta validación externa se va a alcanzar solo si hay generalización estadística. No estoy seguro si los diseños cualitativos también hablen de validación externa. Entiendo que algunos profesores me decían que si se buscaban casos donde hubiera, o unidades de análisis, donde hubiera mucha variabilidad, aunque fueran cualitativos y que no hicieras un muestreo estadísticamente, un muestreo aleatorio, perdón, que pudiera generalizar, si escogías estudios de caso o unidades que tuvieran mucha variabilidad, sí podrías llevar esta generalización a distintos contextos. Y ahí sí que podría funcionar esto de la generalización analítica. Eso solo ocurriría en ese caso de si hay mucha variabilidad entre las unidades, por ejemplo. Si todas están comportando exactamente igual, en otro contexto no estarías segura si ese patrón que estás encontrando en tu estudio de caso, ese patrón se pueda llevar a una generalización analítica, a una validación externa. Una estrategia es eso, de buscar mucha variabilidad en los casos, o a veces buscan extremos, por ejemplo, en estos estados de unidad de análisis tomo unos estados donde hubo transición y otros donde no, democrática, se van a extremos o transición partidista, qué sé yo, para tratar de dar esta validación externa. Es lo que me platicaban algunos que hacen más estudios de caso, tratan de buscar esta variabilidad. Lo que justo para menciona pegarle a la validación externa. Ajá. El autor se va un poco más por los diferentes tipos, por los métodos que usaría el estudio de caso. Y lo que menciona es, si se trata de encuestas, esta validación externa se basa en estadística. Mientras que si son estudios de caso, como tal, que vaya, como los experimentos, se basa en la generalización analítica. Ponen en una cajita, le llaman pues una cajita, unos ejemplos, que bueno, yo siento que sí habría que analizarlos muy bien, e incluso irse un poco a cómo se realizaron estos estudios, se me hacen muy interesantes, pero como que, bueno, eso es el ejemplo de cómo se puede generar validación externa en un estudio de caso. El primero dice que es un estudio clásico en sociología, que ayudó o que puso las bases para diferenciar las clases sociales en alta, media, baja y baja, media, baja y baja, ¿no? Y eso es algo que evidentemente se generalizó, que debe tener validez externa porque es algo que se utiliza, ¿no? Habría que ver cómo se hizo, ¿no? No tengo ni idea. Estoy recordando que antes los psicólogos hacían experimentos súper locos, éticamente cuestionables ahorita tal vez. Por ejemplo, experimentos con grupos de tratamiento y grupos de control. Recuerdo uno que era famoso para encontrar un patrón de por qué la gente se congelaba cuando había algún evento complicado. Hablando justo ahorita de respuestas ante crisis. Los encerraban y les echaban humo. No les decían que ese era el experimento, les decían que era otra cosa. Echaban humo debajo de las puertas y se empezaba a llenar de humo como si hubiera un incendio. Y el patrón de comportamiento que se encontró, y es una generalización analítica, era que la mayoría de la gente se congela
porque está pensando que el otro compañero va a actuar y los otros están pensando lo mismo de los demás. Entonces, por eso nadie hace nada. Y justo luego también lo vemos este patrón no sé, hay un accidentado, se acerca a la gente y nadie hace nada, se le quedan viendo. Es posible que alguien esté pensando que otro va a actuar y el otro también esté pensando lo mismo y nadie actúa. Es un patrón generalizable, ¿no? Sí. Y el último test, que sería la confiabilidad, pues se refiere básicamente a que el investigador, vaya, no se desvíe del protocolo, ¿no? Yo creo que yo ya me desvié. O sea, que sí, que ya hay, sí, la verdad es que, y más después de leer esto, que, bueno, inicialmente yo sí quería hacer un estudio de caso, realmente esa fue mi idea inicial, pero que sí, vaya, que se ciña al protocolo, porque, bueno, lo que ocurre, que se empieza a encontrar probablemente muchas variables que no estaban comprendidas en el estudio y uno se puede perder y puede llegar a conclusiones que no tienen nada que ver con lo que se planteó inicialmente en la pregunta de investigación, ¿no? O en la proposición, como se llama en este caso, ¿no? Y básicamente a eso se refiere, para que en un momento dado, la importancia de esta confiabilidad y de apegarse al protocolo es que cualquier investigador pueda repetir el estudio, y la idea es que los resultados sean, si no iguales, muy similares. Esa es un poco la idea. Ya son 9:20, ¿nos seguimos? Manda, perdón, ya no escuché. Ya son 9:20, ¿nos seguimos? Sí, pues no sé si hay más o hasta ahí acaba el capítulo. Bueno, la segunda parte básicamente entra ya de lleno a los diseños de estudio de caso, que se refiere, yo recuerdo un poco cuando estudié epidemiología, que les llamaban arañitas, ¿no? Porque así lo hacían, ¿no? Bueno, el estudio de casos y controles, o el estudio de cohortes, que si tenían una población anidada y que no sé qué, se hacían arañitas, ¿no? Y básicamente, ya se va directamente a los diferentes tipos de diseño para los estudios de caso, que son de un solo caso y de múltiple, bueno, únicos o múltiples. Y se van directamente ya a explicar cada uno de ellos. Todavía le falta un cacho. No sé, como ven, si quieren, hacemos una versión 2 de esa segunda mitad. De aquí 8 días podemos seguir hacer esa continuación, ¿no? Porque está súper padre, ¿no? La verdad es que está sumamente interesante. Sí, es cuestión de verlo, bueno, con mucha claridad, porque el tercero, bueno, son los métodos mixtos, ¿no? Que ya se nos complica todavía más, ¿no? Y de hecho usa la misma palabra, que es anidados, ¿no? Cohortes o grupos anidados, ¿no? Yo creo que sí habría que, yo creo que sí sería bueno revisarlos en otro momento, porque sí nos va a llevar una hora, ¿eh? Sí, además es muy interesante, anidad, multinivel, hacen muchos ya últimamente estudios multinivel, por ejemplo, Sí. para escuelas, a nivel de salón, a nivel de escuela, a nivel de distrito, y los empiezan a anidar, y es muy interesante. Pues lo podemos dejar la segunda mitad para de aquí 8 días. Adelante, José Luis. Sí, fíjense que este libro que estamos leyendo de Jin es el complemento o se complementa con el de Miles, Huberman y Saldaña. Yo creo que para futuros temas podríamos complementar. Esto que estamos leyendo se complementa muy bien con el de estudios, análisis colectivo de datos, métodos colectivos de análisis de datos, y con el que es el de Miles, Huberman y Saldaña, este de Jin que estamos viendo, y el de el manual de codificación. Con esos tres ya estaríamos abordando toda la literatura
que nos puede llevar a una mejor comprensión de este dato. Jean complementa a Miles, a Hummerman y a Saldaña. Y Saldaña luego complementa en su manual a Jean. Entonces, valdría la pena, por ejemplo, ahorita en el manual, sí nos dicen algunas cosas, por ejemplo, de los casos de manera muy precisa ya a nivel de análisis de datos, cómo debemos de codificar, por ejemplo, los casos únicos, los multicasos, todo ese rollo, ¿no? Entonces, valdría la pena que sí fueran pensando son esas tres, es el manual, el de estudios cualitativos y este de Jean. Pero sí van juntitos, porque a ese me tocó a mí cuando tomé el curso de reportes de investigación, que estas tres obras eran las que más citaban. Y la verdad es que me hacía falta este de Jean, pero ya lo tengo. ¿Ah? Qué bueno Sí. que funciona así. Creo que eso cerraría bastante bien, sobre Sí. todo el estudios de caso cualitativos. Me parece perfecto. ¿Nos Voy a puedes dejar de grabar.